Una madre recibió la llamada que toda madre teme. Su hijo está en el hospital. Le dispararon. No sabemos si sobrevivirá. Su hijo de 19 años había caído en una pandilla violenta. Drogas, robos, violencia. 5 años perdido en las calles. Los doctores le daban 10% de probabilidad de sobrevivir. Pero había algo más poderoso que las balas. Las oraciones de una madre que nunca dejó de creer. Hoy, ese mismo joven es pastor de jóvenes y ha sacado a más de 100 muchachos de las pandillas. Esta historia te mostrará que ningún hijo está tan perdido que Dios no pueda encontrarlo. Si te gustan historias reales de restauración y milagros, suscríbete a Bajo su Cuidado y activa la campanita para no perderte ningún testimonio que puede cambiar tu vida. María tenía 42 años y un corazón roto. Su hijo, Alejandro, de 19 años, había desaparecido de su vida. No físicamente, todavía vivía en el mismo barrio, pero el Alejandro que ella conocía ya no existía. Todo comenzó cuando Alejandro tenía 14 años. Era un buen muchacho. Iba a la iglesia con María todos los domingos, sacaba buenas calificaciones, ayudaba en la casa. Pero en la secundaria comenzó a juntarse con los muchachos equivocados. «Mamá, solo son mis amigos», decía Alejandro. Pero María sabía que no eran solo amigos, eran pandilleros. Al principio fueron pequeñas señales. Alejandro llegaba tarde, mentía sobre dónde había estado. Empezó a usar ropa de ciertos colores, símbolos de la pandilla. María intentó hablar con él 100 veces. «Alejandro, esos muchachos te van a meter en problemas. Por favor, aléjate de ellos». Pero Alejandro no escuchaba. «Tú no entiendes, mamá. Ellos son mi familia, me respetan, me protegen». A los 15 años, Alejandro dejó la escuela. A los 16 comenzó a vender drogas. A los 17 ya tenía antecedentes penales. María lloraba todas las noches. Su esposo los había abandonado años atrás. Ella trabajaba limpiando casas para mantener a Alejandro y a sus 2 hijas menores. Intentó de todo: regaños, súplicas, castigos. Nada funcionaba. «Mamá, déjame en paz», le gritaba Alejandro. «No necesito tus sermones ni tu iglesia». Alejandro comenzó a llegar golpeado, con sangre en la ropa, con ojos rojos de las drogas. María vivía con miedo constante. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón se detenía. ¿Será la policía? ¿Será el hospital? Las vecinas le decían: «María, échalo de tu casa. Ese muchacho ya está perdido». Pero María no podía. Era su hijo. Los hermanos de la iglesia oraban por Alejandro, pero algunos ya habían perdido la esperanza. 5 años en las pandillas, María. A veces Dios permite que las personas tomen sus propias decisiones. Pero María no aceptaba eso. Todas las noches, cuando Alejandro salía a la calle con su pandilla, María se arrodillaba en su cuarto y oraba: «Dios, no me importa cuánto tiempo tome, no me importa cuán perdido esté. Él es mi hijo, y tú dijiste en tu palabra que el hijo perdido puede ser hallado». Lucas 15:24 dice: «Este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado». Señor, yo creo esa promesa. Mi hijo está muerto en vida, pero tú puedes revivirlo. Está perdido, pero tú puedes hallarlo. Y María seguía orando, día tras día, mes tras mes, año tras año. 5 años orando por un hijo que parecía no tener salvación, hasta que una noche recibió la llamada. ¿Es usted la mamá de Alejandro Rodríguez? Sí, soy yo. ¿Qué pasó? Su hijo está en el Hospital General. Le dispararon. Necesita venir ahora.
María sintió que el mundo se derrumbaba. Corrió al hospital. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se iba a desmayar. Cuando llegó, el doctor la esperaba con cara seria. Señora, su hijo recibió 3 disparos, uno en el pecho, cerca del corazón. Perdió mucha sangre. Las próximas 24 horas son críticas. Francamente, tiene 10% de probabilidad de sobrevivir. María entró a la sala de cuidados intensivos. Alejandro estaba conectado a máquinas, tubos por todos lados. Su cara estaba hinchada de los golpes. María se sentó junto a su cama y tomó su mano. Alejandro, sé que tal vez no me puedes escuchar, pero quiero que sepas algo. Nunca dejé de orar por ti, ni un solo día en estos 5 años. Las lágrimas corrían por su rostro. Dios, tú dijiste que mi hijo muerto era y ha de revivir, que estaba perdido y ha de hallarse. Señor, lo traigo ante ti. Sálvalo, no solo su vida física, salva su alma. María pasó 3 días y 3 noches en ese hospital sin moverse del lado de Alejandro. No comía, apenas dormía, solo oraba. En la madrugada del 4.º día, Alejandro abrió los ojos. «¿Mamá?» María casi grita de alegría. «Sí, hijo, estoy aquí. Siempre he estado aquí». Alejandro comenzó a llorar. «Mamá, lo siento tanto. Yo vi cosas». «¿Qué viste, hijo?» «Cuando estaba inconsciente, vi mi vida. Vi todo el daño que hice. Vi cuánto te hice sufrir. Y vi a Dios, mamá». María escuchaba con lágrimas. «Me mostró 2 caminos. Uno era seguir en las pandillas y morir joven. El otro era volver a casa, volver a ti, volver a él. Mamá, yo quiero volver, quiero cambiar. No sé cómo, pero quiero salir de esto». María abrazó a su hijo y lloró. «Dios ya hizo el milagro más grande, hijo. Te trajo de vuelta a la vida. Ahora Él te va a guiar para salir de las pandillas». Y Dios lo hizo. Los siguientes meses fueron una batalla. Salir de una pandilla no es fácil, es peligroso. Los que entran no salen, decían en la calle. Pero Alejandro estaba decidido, y María estaba con él. Cuando Alejandro salió del hospital, María lo llevó directo a la iglesia. El pastor Miguel lo recibió con los brazos abiertos. «Alejandro, Dios te dio una segunda oportunidad. Ahora tienes que aferrarte a Él con todo». Alejandro comenzó a ir a la iglesia todos los días, no solo los domingos, todos los días. Iba a los estudios bíblicos, se quedaba después del servicio, ayudaba a limpiar la iglesia. «Necesito estar aquí», le decía a María. «En la calle la tentación es demasiado fuerte». Sus antiguos compañeros de la pandilla no lo dejaban en paz, le llamaban, le mandaban mensajes, lo amenazaban. «Alejandro, no puedes salirte así, sabes las reglas». Hubo noches en que Alejandro tenía miedo, mucho miedo. «Mamá, ellos me van a matar por salirme». «Hijo», le decía María, «el mismo Dios que te salvó de las balas puede salvarte de ellos. Sigue orando, sigue en la iglesia. Dios te va a proteger». Y Dios lo protegió. Poco a poco, los muchachos de la pandilla dejaron de buscarlo. Algunos cayeron presos, otros murieron en las calles. Alejandro comenzó a estudiar en línea para terminar su secundaria. Un año después, entró a un programa de rehabilitación y capacitación de la iglesia. 2 años después, se graduó de un curso de consejería juvenil. 3 años después, el pastor Miguel le dio una oportunidad. «Alejandro,
Quiero que lideres un grupo de jóvenes, jóvenes en riesgo como tú estuviste. ¿Te atreves? Alejandro no lo podía creer. Pastor, ¿yo? Pero yo soy expandillero, tengo antecedentes. Exactamente por eso. Tú sabes por lo que ellos están pasando. Tú puedes mostrarles que hay salida. Alejandro aceptó y comenzó a hacer lo que nunca imaginó: rescatar a otros muchachos de las pandillas, porque él sabía lo que era estar perdido y sabía lo que era ser hallado. Hoy, Alejandro tiene 24 años, 5 años después de esa noche en el hospital. Es pastor de jóvenes en la iglesia donde su mamá oró por él durante 5 años. Ha sacado a más de 100 muchachos de las pandillas. Lucas 15:24 no es solo un versículo, dice Alejandro, es mi historia. Yo estaba muerto, no físicamente, pero espiritualmente, y Dios me revivió. Estaba perdido en las calles, en las drogas, en la violencia, y Dios me halló. María, ahora de 47 años, sirve junto a su hijo en el ministerio juvenil. Nunca dejen de orar por sus hijos, dice María, aunque estén perdidos. Dios puede hallarlos. El hijo perdido puede ser hallado. Un mensaje para ti. Si hoy tienes un hijo perdido, si está en pandillas, en drogas, en las calles, si todos te dicen que ya no hay esperanza, escucha esto. Mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Lucas 15:24. Estas no son solo palabras bonitas, es la historia del padre que esperó a su hijo pródigo. Es la historia de María que oró 5 años sin rendirse, y puede ser la historia de tu hijo. Tu hijo no está demasiado perdido. No importa cuántos años lleve en las pandillas, no importa cuántas veces te haya rechazado, no importa cuán oscuro parezca el camino. María oró 5 años. 5 años. Hubo noches en que Alejandro llegaba drogado, golpeado, con sangre en la ropa. Hubo días en que parecía que las oraciones no funcionaban. Pero María seguía orando, porque ella creía Lucas 15:24. Mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. No es, tal vez será hallado, es hallado. Tiempo presente, promesa cumplida. Tu hijo puede parecer muerto espiritualmente, pero Dios puede revivirlo. Tu hijo puede parecer perdido sin remedio, pero Dios puede hallarlo. Dios no se rinde con los hijos pródigos, y tú tampoco debes rendirte. Sigue orando, aunque pasen años. Sigue creyendo, aunque todo se vea oscuro. Sigue declarando Lucas 15:24 sobre tu hijo. Mi hijo muerto era, y ha de revivir. Se había perdido, y ha de ser hallado. Porque el mismo Dios que rescató a Alejandro de las pandillas puede rescatar a tu hijo. El mismo Dios que respondió las oraciones de María puede responder las tuyas. No dejes de orar, no dejes de creer. Tu hijo perdido será hallado. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con una madre o padre que está orando por un hijo perdido y necesita saber que Dios puede hallarlo. Suscríbete a Bajo su Cuidado y activa la campanita para más testimonios que te recordarán que ningún hijo está tan perdido que Dios no pueda encontrarlo. Que Dios reviva a tu hijo, que Él lo halle en las calles y que lo traiga de vuelta a casa. Amén.